El pueblo en el que crecí estaba rodeado por un espeso bosque lleno de pantanales y vegetación, que era bastante difícil de atravesar a la hora de querer caminar por ahí. Desde pequeño a mí y a mis hermanos se nos enseñó a tener cuidado con los alrededores. La zona era territorio de algunos osos y unos cuantos leones de montaña que rara vez se acercaban a nuestra civilización, pero siempre estaba la posibilidad de ser arrastrado a la oscuridad del bosque por una de esas cosas. Éramos un total de 4 hermanos, de los cuales yo era el tercero. Durante nuestra niñez nunca tuvimos problemas con las criaturas del bosque, excepto una vez que un oso se acercó demasiado al hogar de nuestros vecinos y escuchamos unos tiros que lanzaron al aire para asustar al animal. Un día nuestro padre nos contó un par de historias de nuestro abuelo cuando era joven y se había metido en el ejército para ganar algo de dinero. Tuvo éxito pero no la pasó bien dentro de su escuadrón, ya que contaba que uno de sus compañeros era un brujo que cada cierto tiempo se adentraba al cerro cercano y ahí empezaba a conjurar algo que lo hacía cambiar de apariencia a la de una criatura bizarra, una mezcla entre un perro oso y humano. El abuelo contaba que una vez él y un camarada siguieron al chico para comparar si eran reales las historias que les contaban. Ambos se adentraron con sus navajas en mano al cerro para seguir al compañero. Mientras caminaban iban platicando sobre el tema y teorizando que quizás el hombre solo se escapaba del lugar para verse con alguna chica y pasar el rato, pero no fue así. Al avanzar unos cuantos metros vieron a su compañero de rodillas en el suelo junto a un árbol con marcas de garras. El joven se estaba sosteniendo con uno de sus brazos al árbol, mientras que se giró para ver al abuelo y a su camarada para después decirles una frase que los marcaría. No debieron haber venido. Al terminar con esa frase el lugar quedó en completo silencio, que ni hasta el viento se escuchaba. El cuerpo del hombre comenzó a temblar mientras aún se aferraba al árbol. De sus ojos comenzaron a salir lágrimas de sangre, mientras que de su boca y orejas salían pequeños chorros de sangre. La piel se comenzó a poner de un tono morado y el cuerpo se empezó a hinchar como si algo fuese a salir de él, hasta que la piel estalló, dejando el lugar manchado de sangre, y en medio del charco de sangre la criatura que describían sus compañeros. El abuelo y su camarada estaban aterrados por lo que estaban observando, hasta que la criatura se giró para verlos con esos ojos inyectados en sangre para después saltar sobre sus compañeros. De un salto llegó al cuello del camarada para comenzar a desgarrarlo con ferocidad, mientras que el abuelo solo corrió del lugar con todas sus fuerzas mientras gritaba por ayuda. La criatura, al verlo correr, no se pudo resistir a perseguirlo hasta alcanzarlo, pero para la suerte de mi abuelo varios de sus compañeros se despertaron y salieron en su auxilio, pero no sin antes recibir un profundo zarpazo en la espalda para que después la criatura saliera corriendo para nunca volver a ser vista, mientras que el abuelo al siguiente día del incidente ya no tenía ni rastro del zarpazo. Nosotros, como pequeños niños que éramos, se nos ocurrió buscar ramas que sean similares a armas de fuego y jugar a los militares cerca del bosque. En la emoción del momento terminamos adentrándonos en el bosque hasta que nos dimos un pequeño respiro, uno sentado al lado del otro, mientras que simulábamos que recargábamos nuestras armas, hasta que nuestro hermano mayor se quedó mirando a un lado del bosque con la mirada fija en algo. Nosotros notamos su expresión, por lo que nos giramos para ver ahí a una criatura gigantesca entre los árboles con ojos rojos, mientras que mostraba sus colmillos empapados en su saliva. El miedo nos carcomió y salimos corriendo del lugar, mientras detrás nuestro podíamos sentir las fuertes pisadas de esa cosa, hasta que por un instante se dejaron de escuchar. Pensé que esa cosa se había rendido en continuar persiguiéndonos, pero no fue así. Al siguiente segundo esa cosa cayó con fuerza sobre dos de mis hermanos, clavando sus garras en sus cráneos para después levantar la cabeza y lanzar un
rugido similar al de un oso al aire, solo quedamos mi hermano mayor y yo, por lo que él me tomó de la mano para después seguir corriendo hasta llegar a casa. Un poco antes de llegar al pueblo, vimos a todos aterrados mientras nuestros padres corrían a tomarnos entre sus brazos. Nuestro padre preguntó por nuestros hermanos, pero por el miedo solo pudimos tartamudear: Momons monstruo. Nuestro padre nos había enseñado sobre los animales de la zona y sabía que los podíamos diferenciar, pero al decir monstruo él se quedó helado. El tiempo pasó y con dolor tuvimos que seguir con nuestras vidas. Nunca encontraron ningún resto de nuestros hermanos, por lo que solo seguimos adelante. Al pasar los años nos hicimos adolescentes, mi hermano de 19 y yo de 17 años. Nuestro padre nos enseñó a cazar y de vez en cuando ambos envalentonados salíamos temprano de casa para buscar algún venado o cerdo salvaje. A veces teníamos suerte y otras no, pero un día nos organizamos con otros chicos del pueblo para cazar un animal grande como un bisonte o tal vez un alce. Todos nos reunimos a las afueras del bosque, donde una vez listos emprendimos el camino a donde esos animales solían pastar. Caminamos por un par de horas, pero el bosque se sentía extraño, como si la naturaleza nos advirtiera de algo que estaba cerca. Pensamos que tal vez había un oso cerca, por lo que los que venían con un arma las alzaron y prepararon para disparar en caso de algo. Fue entonces que desde los árboles se comía sentir como algo venía a toda marcha en nuestra dirección, y lo escuchamos nuevamente, el mismo rugido de la criatura que asesinó a nuestros hermanos. Gritamos que debíamos correr a un lugar donde tuviéramos mejor visibilidad para disparar, y así todo el grupo empezó a correr. Mi hermano tomó mi mano como lo había hecho años atrás cuando aún éramos niños, para así asegurarse de que nada me sucediera. Corrimos por el bosque, pero no fue suficiente para algunos. Quienes iban más atrás podíamos escuchar cómo eran asesinados uno a uno, y al salir a un lugar con menos arbustos nos encontramos solos mi hermano y yo. Decidimos correr por otro camino para llegar al pueblo, pero al volver a poner un pie entre los matorrales esa cosa se tiró sobre mi hermano, tomándolo con una de sus manos de cuello para empezar a apretar con fuerza, para después usar sus garras para desmembrar sus extremidades y así devorarlas mientras aún está consciente. No tuve más opción que correr hasta el pueblo. No sé cómo lo hice, pero un camino que habíamos recorrido en horas lo recorrí en 40 minutos a toda marcha. A lo lejos pude ver el pueblo y empecé a gritar por ayuda. Algunas personas me vieron y empezaron a correr en mi dirección, pero antes de poder llegar a ellos esa cosa salió desde los árboles para morder mi abdomen y empezar a desgarrarlo frente a todos mientras yo suplicaba por ayuda. En una fracción de segundos vi a mis padres ser detenidos por los demás pueblerinos, impidiéndoles que me ayudaran mientras que ellos gritaban e imploraban que los dejaran pasar. La criatura dejó de desgarrar mi carne y se giró con el hocico empapado en sangre para mostrar sus colmillos a las personas y soltar una carcajada que dejó a todos llenos de terror. Después de eso la criatura me tomó del cuello entre sus fauces para después arrastrarme al interior del bosque, donde poco a poco mi visión se fue apagando.